Me hizo sentir inferior toda la vida, hasta que dejé de escuchar. Me pasó por encima con palabras y miradas pequeñas que me convencieron de que nunca sería suficiente, hasta que aprendí a distinguir su veneno de mi verdad. Un día apagué su voz en mi cabeza, dejé de responder a sus ataques y construí mi propia vida con las piezas que él creyó romper. Al final, fue mi silencio el que lo dejó sin poder. Recuerdo aquellos días como si fueran una neblina distante, un tiempo donde la luz propia aún no se atrevía a brillar. Era una niña soñadora, con el corazón abierto y los ojos llenos de asombro por el mundo. Creía en las historias de héroes y en la bondad inherente de las personas. Mis cuadernos estaban llenos de dibujos de criaturas fantásticas y mis días, de juegos imaginarios donde siempre salvábamos el día. Mi familia, aunque imperfecta, era mi refugio, mi pequeño universo donde me sentía segura. En ese entonces, cada mañana era una promesa y cada noche, un descanso tranquilo. Tenía aspiraciones sencillas pero poderosas. Quería ser feliz, quería hacer feliz a los demás, y sobre todo, quería sentirme amada y valorada por quienes me rodeaban. No había nudos en mi alma, solo la suave fluidez de una vida que apenas comenzaba a desplegarse, sin saber que la tormenta ya se gestaba en el horizonte. El primer golpe no fue una explosión, sino un goteo constante, una erosión lenta y dolorosa. Las palabras de mi padre, siempre filosas, siempre críticas, comenzaron a calar hondo. No eres tan inteligente como tu hermano, nunca harás nada bien, eres demasiado sensible, así no vas a ninguna parte. Al principio, las ignoraba, pensando que eran solo momentos de enfado, pero la repetición incesante, el tono despectivo en cada comentario, las miradas de decepción que acompañaban mis errores, se incrustaron en mi subconsciente. Cada vez que intentaba algo nuevo, su voz resonaba en mi cabeza, paralizándome. Su aprobación se convirtió en el aire que respiraba, y cada vez que me la negaba, me ahogaba un poco más. Intenté complacerlo, con calificaciones perfectas, con silencios obedientes, con la anulación de mis propios deseos, pero nunca era suficiente. Sentía que caminaba sobre cristales rotos, siempre a punto de caer. Lo que descubrí después me rompió aún más. Fue entonces cuando la risa fácil se convirtió en una sonrisa forzada y el brillo en mis ojos dio paso a una sombra persistente. La caída fue lenta y desgarradora. Con cada palabra hiriente, con cada mirada de desaprobación, me encogía más y más. Mi autoestima se desmoronó hasta convertirse en polvo. Dejé de hablar en reuniones familiares, temerosa de decir algo equivocado. Evitaba el contacto visual, sentía que mis ojos reflejaban mi propia insignificancia. Las noches se volvieron una tortura, llenas de insomnio y de un diálogo interno cruel, donde repetía las acusaciones de mi padre, convirtiéndolas en mis propias verdades. Las amistades se hicieron difíciles, me sentía una carga, una sombra incapaz de ofrecer luz. Me aislé. Los logros pequeños que antes me llenaban de orgullo, ahora los veía como pruebas de mi insuficiencia. ¿De qué servía esforzarse si al final siempre iba a fallar, siempre iba a ser juzgada, siempre iba a ser menos? Sentía un vacío inmenso en el pecho, una herida abierta que no cicatrizaba. Lloraba en silencio, en la soledad de mi habitación, preguntándome qué había hecho para merecer tanto dolor, por qué no era digna de amor y aceptación. Ese fue el momento exacto en que perdí toda esperanza. Me había convertido en un eco de sus críticas, en la viva imagen de lo que él decía que era, insignificante, incapaz, y eternamente imperfecta. Y ahí entendí que estaba completamente sola, o al menos eso creía. Un día, mientras me consumía en mi tristeza, mi abuela, una mujer de mirada serena y sabiduría profunda, me encontró llorando. No me sermoneó, no me juzgó, solo se sentó a mi lado y me tomó la mano. Mi niña, dijo con voz suave pero firme, el veneno de otros solo te afecta si te lo bebes. Tienes una luz dentro de ti que nadie, absolutamente nadie, puede apagar, a menos que tú se lo permitas. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida, un susurro de verdad en medio de un coro de mentiras. Era la primera vez que alguien me ofrecía una perspectiva diferente, una que no convalidaba mi sufrimiento, sino que me invitaba a verlo desde otro lugar. Me habló de su propia historia, de cómo había enfrentado dificultades y de cómo había aprendido a proteger su espíritu. No fue una solución mágica,
pero fue la chispa que necesitaba, una pequeña rendija por donde la luz comenzó a filtrarse en la oscuridad. Lo que sucedió después, jamás lo hubiera imaginado. La transformación no fue una línea recta, sino un sendero tortuoso lleno de subidas y bajadas, de pequeños pasos y grandes tropiezos. No fue fácil, pero cada caída escondía una lección. Las palabras de mi abuela resonaban en mí, pero la voz de mi padre también seguía ahí, un eco persistente. Empecé con pequeños actos de rebeldía silenciosa. Primero, empecé a escribir mis pensamientos en un diario, a darles forma, a analizarlos. Escribir me ayudó a objetivar el dolor, a separar lo que él decía de lo que yo sentía. Luego, busqué actividades que me apasionaban y que me permitían sentirme competente, lejos de su juicio. Me uní a un grupo de voluntariado, descubrí el placer de ayudar a otros, y en el proceso, encontré mi propia valía. Hubo días en los que dudaba, en los que sentía que volvía al punto de partida, pero recordaba las palabras de mi abuela y me impulsaba a seguir. Comencé a cuidarme más, a nutrir mi cuerpo y mi mente. La terapia también fue un pilar fundamental. Me dio herramientas para desaprender años de condicionamiento negativo y para reconstruir mi identidad desde una base sólida. Parecía que avanzaba, pero aún había una batalla que no había peleado. Cada no que aprendí a decir, cada límite que establecí, era un ladrillo en la construcción de mi nueva fortaleza. Justo cuando creía que lo había superado, el pasado volvió a tocar mi puerta. Después de años de distancia emocional y física, mi padre buscó un acercamiento. Había oído de mis éxitos, de la vida que había construido, de la persona en la que me había convertido. Me pidió que lo visitara. Mi corazón se encogió. El miedo y la ira, emociones que creía haber superado, volvieron con fuerza. Pensé en no ir, en mantener esa distancia protectora. Pero algo dentro de mí, una fuerza recién descubierta, me impulsó a enfrentar ese encuentro, no desde la vulnerabilidad de antes, sino desde mi nueva fortaleza. Sabía que no buscaba su aprobación, sino mi propia paz. Y entonces, me encontré cara a cara con quien me había hecho tanto daño. La conversación fue tensa, llena de silencios incómodos y de verdades a medias. Él intentó minimizar sus acciones, justificar su comportamiento, pero ya no me afectaba de la misma manera. Yo ya no era la niña asustada. Lo que le dije en ese momento, cambió nuestras vidas para siempre. Le hablé con calma y firmeza, no para acusar, sino para describir el impacto de sus palabras en mi vida. No le pedí disculpas, solo le expresé mi verdad, una verdad que ya no necesitaba su validación. Mi voz era clara, serena, inquebrantable. Y cuando terminé, un silencio profundo llenó la habitación. Nunca pensé que llegaría a perdonar, y mucho menos a esa persona. En ese momento, no lo perdoné por él, lo perdoné por mí, para liberarme de la cadena que me ataba a su resentimiento. Hoy miro hacia atrás y veo a esa niña asustada, envuelta en las sombras de las palabras ajenas, y siento una inmensa compasión. Pero lo más importante no fue lo que pasó conmigo, sino lo que aprendí para siempre. Aprendí que la verdadera fuerza no radica en evitar el dolor, sino en atravesarlo y emerger más fuerte. Aprendí que la validación más importante es la que viene de adentro, esa voz serena que nos dice que somos suficientes, valiosos, dignos de amor y felicidad, sin importar lo que digan los demás. Mi camino no ha sido fácil, pero cada cicatriz cuenta una historia de resiliencia, de una batalla ganada. Cada paso que di para silenciar la voz de la crítica externa, fue un paso para amplificar mi propia voz, mi propia verdad. Si alguna vez te has sentido roto como yo, escucha esto, no eres lo que te dijeron, no eres lo que te hicieron. Eres la suma de tu fortaleza, de tu capacidad para sanar, de tu brillo interior que espera ser descubierto. Tu valor no depende de la aprobación de nadie más que de ti mismo. Apaga el ruido exterior, escucha tu propia melodía, y construye una vida que celebre tu esencia. Y aunque mi historia terminó, la tuya apenas comienza. Recuerda, el silencio puede ser el arma más poderosa para reclaimar tu poder.